Es uno de los investigadores que, siempre digo, nos ha puesto en un mapa internacional y nos trae todo lo que gesta esta agenda que ahora ustedes ya tienen claro, incorporado, que hace también que nos conozcan hacia afuera y que procesemos esta información tan valiosa que nos vamos a llevar hoy cuando volvamos a casa. Quiero presentarles y así como les dije que tenían que abrir la cabeza, bueno, vamos a entrar al momento más importante que tiene que ver, bueno, cómo hacemos las prácticas o qué se está haciendo para buscar de alguna manera esa conexión con el fenómeno. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Luis Emilio Anino, el director de Órbita Mendoza, y además es el que casi por la lluvia nos iba a proponer uno de los protocolos más importantes. Ella ha tenido experiencia en esto, así que vamos a disfrutarlo. Gracias. El fan club. Bueno, tengan todos muy buenos mediodías ya a esta altura, ¿no? Bueno, y la idea es presentar un tema que me parece sumamente interesante, que ha estado circulando en más de una oportunidad, acá se lo han mencionado, que es, dentro del contexto del efecto autoestopista, mencionar a la vinculación que tiene con la visión remota y con los encuentros cercanos del quinto tipo, pero con un adicional que me parece muy importante, que es con una advertencia. Siguiente. Bueno, esto es un poco una síntesis de la presentación para que más o menos tengan una idea de qué es lo que voy a ir abordando. Voy a dar brevemente los conceptos claves, ¿no?, de visión remota y de encuentros cercanos del quinto tipo. Voy a presentar dos casos de dos personas, dos psíquicos muy conocidos, muy importantes dentro de la comunidad de visión remota, que a partir de su práctica, de su actividad, bueno, tuvieron consecuencias ellos y a través del efecto contagio otras personas, de esto que conocemos ahora como el efecto autoestopista. Voy a presentar un caso que aparece allá abajo, que aparece como el caso Ben, que podría ser cualquiera de ustedes que está acá, que le pudiera pasar una experiencia de este tipo. Y por supuesto, entre medio, algo que me parece clave, que es la advertencia de Das Smith, que eso, bueno, ya lo vamos a ver, lo vamos a comentar. Siguiente. Bueno, en primer lugar, distinguir la visión remota de los encuentros cercanos del quinto tipo. Ahí en las imágenes aparecen lo que serían los dos representantes más importantes de cada enfoque, ¿no? Ingo Swann es el padre de la visión remota, era una eminencia, realmente una persona con una capacidad extraordinaria y con unas revelaciones increíbles. Y bueno, esta definición que aparece acá abajo pertenece más a los usuarios iniciales de los trabajos de visión remota, que eran los militares norteamericanos. Entonces, para ellos la visión remota implicaba adquirir, incorporar información que por medio de nuestros sentidos tradicionales no se podía lograr, ya sea por cuestiones de distancia, de tiempo o de barreras u obstáculos que impiden el acceso directo a esa información. Es decir, acceder a través de percepción extrasensorial, así lo fácil, ¿no? Y por otra parte, bueno, Steven Greer es un poco impulsor de los encuentros cercanos del quinto tipo. Difiere en parte en que es una práctica activa o proactiva de buscar el contacto mediante generalmente protocolos, prácticas que implican el uso de sonidos, de señales, con el objetivo de alcanzar en la medida de lo posible una comunicación que sea benéfica para ambas partes, ¿no?, para los seres humanos y con las inteligencias no humanas con las que se pudiera lograr ese contacto. Sigamos. Bueno, ahora les voy a comentar, esta persona tan especial, Pat Bryce,
fue el segundo activo en incorporarse al proyecto o programa Stargate. Lo hizo y duró breve tiempo, entre 1973 y 1975, y ya van a ver por qué. Y bueno, ahí por ejemplo en la foto, Pat Price, bueno, aparece en aquel extremo, ¿no? Pero junto con él aparecen quienes eran los líderes del proyecto Stargate, ¿no? Russell Targ, Hal Puthoff y Christopher Green, ¿no? Todas personas realmente con una cabeza impresionante, con unos conocimientos extraordinarios. Bueno, hay que tener en cuenta que este proyecto Stargate fue un proyecto financiado y auspiciado por la Central de Inteligencia Americana y también por la Agencia de Inteligencia para la Defensa. O sea, los propósitos eran estrictamente militares. Estamos hablando, dice llanamente, de espionaje psíquico. Y se le encargaron distintas tareas para probarlo, para verificar realmente si lo que se decía de Pat Price era cierto. Él era un inspector de policía retirado que estaba, digamos, en libertad de acción. Y primero se le propone realizar un ejercicio de visión remota, se le dan unas coordenadas en lo que sería una instalación secreta de la Agencia de Seguridad Nacional situada en Virginia Occidental. Realiza ese trabajo y de una manera extraordinaria porque era un lugar secreto, clandestino, y Pat Price logra dar con coordenadas exactas dónde estaba, y no solo eso, sino que describía características internas de la edificación, personas que trabajaban en esa instalación e incluso palabras claves, palabras secretas que estaban en documentos y archivos clasificados. Vaya que si no tenía capacidad para tener una percepción remota bastante eficiente esta persona. Pero esto era en Estados Unidos, era como para probar entre casa a ver cómo funcionaban sus habilidades, y obviamente tuvo la oportunidad de ser puesto a prueba en objetivos más complejos. Y bueno, ahí aparece uno de los ejercicios de visión remota. Este es la visión remota de Pat Price y este es el equivalente real, no obtenido a través de inteligencia. Bueno, ahí menciona que se trataba del objetivo de una instalación soviética cuya misión de investigación y desarrollo era desconocida. Él logra ver eso, que era una grúa de montaje industrial, pero no estaba muy claro de qué se trataba. Después, con el tiempo, se descubrió, mejor dicho, se pudo comprobar que esas instalaciones de hecho existían. Hoy se pueden ver incluso por imágenes satelitales. Era el lugar donde los soviéticos construían una de sus armas más poderosas y más temibles, ¿no? Que eran submarinos nucleares. Obviamente era absolutamente secreto y aparte con una particularidad. Por eso era difícil de ser identificado, porque estaba situado en tierra firme. O sea que era un lugar donde el submarino se armaba ahí y después por tierra se llevaba a la costa, ¿no? O sea, de un concepto, digamos, no habitual para la construcción naval, ¿no? Y se siguió probando, y en una de las visiones remotas se le encargó un blanco en el norte de África. Logró identificar un sitio de lanzamiento de misiles de los libios, ¿no? Ahora, yo les presento esto y pongo en evidencia que lo que se estaba haciendo era un ejercicio de espionaje psíquico, ¿no? Y eficiente, porque en este último caso agentes de la CIA desplegados en el terreno pudieron dar fe, digamos, de que era cierto eso, ¿no? De que se podía comprobar esas instalaciones. ¿Esto qué significa? Que Pat Price, bueno, era una persona muy eficiente. Y esto es importante por lo que les voy a mostrar ahora. Siguiente. Bueno, Pat Price, además de hacer ejercicios, digamos, de espionaje psíquico, parece que en un momento de ocio, de dispersión, por fuera del proyecto Stargate, él, bueno, estaba muy enganchado con las noticias que habían en ese momento. Esto es en el año 1973, había muchos reportes de avistamientos ovnis en Estados Unidos, y se plantea el uso de estas habilidades para ver si podía descubrir algo con respecto a esto. Y durante varios meses de 1973
Pat Price logró identificar lo que son 4 bases extraterrestres situadas en 4 montes en distintas partes de nuestro planeta. El monte Hayes en Alaska, Monte Perdido en España, el monte Sil en Australia y el monte Nyangani en Zimbabue. Hay, respecto de esos 2 montes, por lo menos información que yo he obtenido, digamos, recientemente, que dan cuenta que por lo menos actividad OVNI en la zona existe, ¿no? O sea que si es casualidad es muy fuerte, pero lo interesante de estas visiones remotas de Pat Price es que él hace una descripción detallada de cuáles eran las funciones, cuáles eran los objetivos, para qué servían, cómo estaban constituidas. Incluso esto forma parte de las sesiones realizadas por Pat Price, donde aparece, esa imagen de arriba, todos pueden darse cuenta de qué es lo que trata, ¿no? Este caso, por ejemplo, es de una antena que supuestamente está situada en el monte Hayes, ¿no? Una antena que gira, ¿no? Ese era un sistema de transporte y desplazamiento que creo que estaba instalada en el monte Perdido. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es no solamente toda esa caracterización que hizo, sino algo mucho más fuerte, diría yo, más contundente, y es que él logra percibir que en esas bases se generaban agentes extraterrestres que de algún modo se iban a infiltrar o se iban a entremezclar con la sociedad humana. Y además de eso, con un agravante, y es que parece haber descubierto como que entre ellos habría como una facción, digamos, ahí dice, renegada o rebelde, que evidentemente no estaba conforme con el proyecto, con el concepto. Y la gran pregunta es si parte de lo que a veces nos enteramos sobre la casuística OVNI no tiene un poco que ver con eso, ¿no? La siguiente. Como les decía, Pat Price hizo todos estos ejercicios en el año 1973 y apenas termina, se los entrega todo el dossier al señor Hal Puthoff, que era, la autoridad a cargo del proyecto Stargate. El problema es que en 1975 Pat Price muere. Y muere en unas circunstancias bastante particulares. El 13 de julio de 1975, él tenía un encuentro con funcionarios de la Oficina de Inteligencia Naval y de la Agencia de Seguridad Nacional para compartir parte de sus hallazgos, productos de este espionaje psíquico que él estaba realizando. Luego de eso, hace un viaje a Utah, donde se encuentra con el hijo, o sea, se cruza medio de Estados Unidos, y después, durante el mismo día, hace un viaje hasta Las Vegas, porque él se iba a encontrar con un amigo, y va y se instala en el Hotel Stardust. En el proceso que se está por registrar, ocurre algo importante y quizás determinante. Él tiene, ¿qué podríamos decir? Un choque, sin querer queriendo, con otra persona. Ayer un poco Néstor estuvo hablando de esto, de el contacto, ¿no? El asunto es que Pat Price, al poco tiempo, en cuestión de horas, empezó a sentirse mal, empezó a sentirse descompuesto, empezó a tener problemas respiratorios. Ya al otro día, ya de madrugada, llamó al amigo, le dijo: estoy mal, vino la emergencia. 14 de julio, 5 de la mañana, Pat Price pasa al otro mundo. Y oficialmente se le atribuye que era una persona que tenía problemas cardíacos, pero por ejemplo la hija decía, y lo más probable es que hayan sido agentes soviéticos, porque lógico, una persona con una capacidad para acceder a nuestros secretos más profundos realmente es una amenaza de primer orden. Y si no fuera quizás estas inteligencias no humanas que fueron descubiertas por Pat Price, que de algún modo quedaron expuestas, responsables de lo que le pasó a él,
eso forma parte de las preguntas que se hacen dentro de la comunidad de visión remota. El tema es que, bueno, durante un tiempo queda inconcluso eso, y Hal Puthoff en 1982 decide transferirle todo ese archivo a la versión ya militar del ejército norteamericano de visión remota, que estaba a cargo de Fred Holmes Atwater, que bueno, dirigía en este caso a videntes remotos, pero de la rama del ejército. Al proyecto se lo denomina, como aparece ahí, proyecto 8200, que era como un subprograma dentro del proyecto Stargate. El objetivo era básicamente convocar a otros videntes remotos para que de algún modo chequearan si lo que había visto Pat Price era comprobable. Participaron incluso los mejores videntes remotos de esa época y que incluso, bueno, son vigentes en la actualidad, ¿no? Y miren el tiempo que pasó. En 2024 recién, o sea, el año pasado, se publica un libro que da cuenta de esto que había visto Pat Price sobre las bases extraterrestres, pero con una particularidad, que bueno, ahí lo menciono, de 47 páginas, que eran todos los registros que tenía Pat Price, solamente se publican 17. Entonces eso genera un malestar muy grande por parte de gente interesada, tanto en la ufología como en la evidencia remota, porque lógicamente querían conocer dónde estaban esas bases, si eran ciertas en definitiva, en qué consistían. Siguiente. Y acá es donde aparece la advertencia de Dan Smith, porque ¿cuál era el asunto? Algunos querían intentar acceder de manera física, teniendo las coordenadas, conociendo dónde están esos montes, cuestión de aproximarse, ir y ver qué pasaba, ¿no? Otros intentaron utilizar las mismas herramientas que Pat Price, que es a través de la visión remota, y es ahí donde empiezan a aparecer, en estos casos, los primeros casos de justamente efecto autoestopista. Es decir, personas que intentaron acceder a esos montes, o a esas bases mejor dicho, con estos efectos negativos que bueno, han sido mencionados en otras ponencias, ¿no? Esto es muy importante, muy significativo. La palabra de Dan Smith no es menor y es importante porque él ya pertenece a una tercera generación de videntes remotos. Él hace 30 años prácticamente que se dedica a esto y fue entrenado con la misma modalidad que fueron entrenados los originales, ¿no? Que es el sistema de visión remota controlada, que era el que enseñaban en el Instituto de Investigación de Stanford y por supuesto el ejército norteamericano. Ahí solamente para ilustrar les muestro una evidencia remota que tuvo Dan Smith de lo que se conoció en el año 2009 como la anomalía noruega, que eso salió en su momento en los medios, y que era en realidad, bueno, el reencendido de un cohete ruso en ese momento, pero bueno, había causado toda una imagen muy impactante, y él en un ejercicio que le dieron, obviamente sin decir de qué trataba, él logró representar algo que, bueno, en la imagen se ve muy parecido, es decir, él logró conectar con ese objetivo. Bueno, y Dan Smith dice que él siente preocupación por el interés que tienen algunas personas en acceder a estos objetivos misteriosos mediante visión remota, pero no cualquier tipo de visión remota, sino una visión remota activa. Él hace una división y menciona que hay una visión remota pasiva que es de bajo riesgo, que no genera mayores efectos negativos si se quiere, pero existe la visión remota activa o de alto riesgo, que es la que se emparenta más con los encuentros cercanos del quinto tipo, y señala que es un riesgo muy grande cuando se intenta establecer contacto con seres con un psiquismo avanzado. Y eso me vino a la cabeza para ilustrar. Ahí puse algunas imágenes, espero que varios hayan visto esa película y medianamente les haya gustado, que es, bueno, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Quienes hayan visto la película recuerdan el tramo final, donde en este caso, bueno,
la psíquica soviética intenta establecer este contacto con una inteligencia no humana avanzada y bueno, el resultado no fue muy feliz para ella, que digamos. Siguiente. Bueno, y dentro de la advertencia de Dan Smith, bueno, vuelvo a poner énfasis en el efecto autoestopista que él ya había conocido de gente que le había comentado que le había pasado, y él cita como referencia a dos publicaciones. Una ya fue presentada acá, la otra es un paper también del mismo autor, en ambos casos es de Con Kelleher, que fue, digamos, el líder científico durante la administración Bigelow del rancho Skidwalker. Después, con el tiempo, quien cumple un rol similar es esta persona que aparece acá, que es el doctor Jim Segala. Bueno, la definición de efecto autoestopista creo que ya a esta altura todos más o menos lo tienen claro, pero lo que dice Jim Segala me parece relevante porque él dice: cuando las personas interactúan con los fenómenos y no los tratan con respeto, es cuando vemos una mayor tasa del síndrome de autoestopista. Daría la impresión como que el efecto autoestopista no es que le pasa a cualquiera, sino que quizás si, digamos, el vínculo no es eficaz o no se produce de una manera esperada o esperable, bueno, trae estas consecuencias negativas. Y aparte se agrega un detalle adicional más. Todos asocian generalmente este tipo de fenómenos con el rancho Skidwalker como si fuera algo que está limitado solamente a un lugar concreto, y sin embargo las investigaciones demuestran que eso puede pasar en cualquier parte. O sea, no hay un límite físico. Siguiente. Bueno, y dentro de las advertencias de Dan Smith también sucede algo muy interesante, y es que en los documentos de Pat Price, año 1973, o sea, hay que remontarse muchísimo en el tiempo, lo que él dice es lo mismo que de algún modo es reproducido por Con Kelleher y por Jim Segala 40, 50 años después. Eso es impresionante, porque él reconoce el potencial daño por contactos, experiencias con ovnis, con inteligencia no humana, con efectos que pueden ser perniciosos desde el punto de vista tanto físico como psíquico. Y bueno, ahí aparece en el segundo ítem, espero que todos lo puedan ver, lo que es el efecto contagio, ¿no? Que es la posibilidad de que el testigo, el protagonista de ese encuentro, se lleve a casa este fenómeno, y sea su familia, sea su círculo de amigos, su ámbito inmediato, pueda sufrir las consecuencias de esas presencias no deseadas, ¿no? Y bueno, dice algo que realmente hay que reconocerlo, bastante perturbador con respecto a estas inteligencias. Dice que tienen la capacidad global de manipular a los humanos en muchos niveles, en algunos casos decidir por su vida o por su muerte. Ahí, bueno, algunos quizás reconozcan la imagen esa que está allá abajo. Además de ser estas entidades llamadas manos del Eternauta, realmente dan cuenta de lo que significa, ¿no? Es la capacidad de una inteligencia superior de manipular a las masas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que estamos siendo manipulados por inteligencias no humanas? Bueno, bueno, lo que hace, por supuesto, es no desalentar este tipo de experiencias de intentos de contacto, y no recomienda la versión activa, sí recomienda la versión pasiva, que es de algún modo la que difundía en su momento Ingo Swann, y que básicamente implica no hacerlo nunca de manera individual, que implique un grupo de confianza de un número tampoco demasiado grande, y que por supuesto sean personas que hayan tenido experiencia y den cuenta de un cierto grado de eficacia en lo visualizado. Siguiente. Bueno, ahora les presento otro caso. Bueno, quizás muchos conozcan a esta persona, Uri Geller. Personaje, personalidad, bueno, cada uno sabrá qué es lo que le parece de Uri. Uri Geller, bueno, es un psíquico de origen israelí, que el año pasado, en una entrevista que le hicieron para un medio británico, él asumió que esas capacidades que él incorporó fueron resultados de un
contacto extraterrestre. Él dice que a la edad de 6 años él vivía en un edificio de departamentos y en un momento escucha lo que él interpreta como unos maullidos, baja, sale de su departamento, cruza un parque que tenía enfrente y no se encuentra con gatos, no se encuentra con ningún animalito, sino que se encuentra con un orbe de luz, o sea, una esfera de unos 3 metros de diámetro, brillante, pulsante, que en un momento determinado envía un haz de luz que le impacta en la cabeza. Bueno, ahí aparece representado porque cae desplazado hacia atrás, y Uri dice que a partir de ese momento empieza a experimentar todas sus capacidades psíquicas novedosas. Él ha contado más de una oportunidad, sobre todo en sus memorias, que él, por ejemplo, era una persona que no es muy hábil en matemáticas y que sin embargo lograba resolver ejercicios viéndole la nuca a los compañeritos en la escuela. Es una persona muy particular. Y decía que, bueno, que lograba adivinar el pensamiento de la madre. Pero bueno, esto surge en parte también porque el año pasado a Uri Geller le hicieron una resonancia magnética en el cerebro y en la materia blanca encontraron como una muesca, ¿no? Que él, bueno, lo define como un implante, ¿no? Enterrado en su materia blanca. Y dice, según lo que le contaban los médicos, le decían a Uri: quédate tranquilo, que eso no es peligroso y que es de larga data. Él hace esa conexión y dice, bueno, esto sí es de larga data, tiene que ser el resultado de esa experiencia que tuve en mi infancia, y dice que esa mancha se habría convertido en un acelerador de las señales eléctricas entre las neuronas. Él es por lo menos el tipo de explicación que intenta darle a sus capacidades. Pero, a ver, Uri Geller le pasa algo muy parecido a lo de Pat Price. Es una persona que en un determinado momento es captado, si se quiere, por las centrales de inteligencia y las Fuerzas Armadas, en este caso del país del cual pertenece, ¿no? De chico, él se muda con su familia a Nicosia, Chipre. El padrastro, mejor dicho, recibe el encargo de administrar un hotel, y en ese hotel era una fachada para Mossad, que Mossad es la agencia de inteligencia israelí. Uri Geller dice que, bueno, que durante el tiempo que permaneció ahí se convirtió en el chico de los mandados de Mossad. O sea, ya de temprano esa conexión entre personas con habilidades psíquicas y su posible explotación con fines militares, de inteligencia, no solamente es exclusivo de Estados Unidos, evidentemente. En 1967 también tiene su conexión con el ámbito militar, porque, bueno, participa en la Guerra de los 6 días como un paracaidista, es herido en combate, dado de baja, y a partir de ahí empieza esta parte, si se quiere, pública, de showman, de salir a mostrar sus habilidades en espectáculos, y se empieza a ser un poco más conocido, ¿no? Incluso hasta el día de hoy. Siguiente, bueno, y acá, bueno, sucede algo que es muy interesante. Así como si esos shows con propósitos de entretenimiento, podríamos decir, habían ojos mucho más atentos, más interesados en poner en valor esas capacidades de Uri Geller. Y en este caso aparecen 2 personas muy importantes. Los 2 eran médicos. En este caso, el doctor Andrija Pujaris era médico del cuerpo de médicos del ejército estadounidense y parapsicólogo. Y en el caso del doctor Yitzhak Bentov, él nacido en la ex República Checoslovaquia, pero bueno, nacionalizado israelí, participó en el programa de cohetes de Israel, o sea, personas con una capacidad intelectual, bueno, brillante, también médico, y se reunieron ambos médicos con Uri Geller en el año 1971 en el departamento de Uri Geller para hacer un ejercicio de algo que ustedes seguramente habrán escuchado o conocen, ¿no? Ejercicios de canalización. El propósito era
comprobar si Uri Geller era capaz de canalizar entidades, pero en este ejercicio había un interés particular por parte del doctor Bentov, que era si no solo se lograban canalizar entidades, sino qué características tenían estas entidades, si eran benévolas o malignas. Y durante el ejercicio, durante la práctica, entra, Uri Geller en un estado de trance. Se estaba registrando toda esa práctica con un magnetofón, ¿no? Con un grabador, sería, ¿no? Una grabadora. Y en un momento determinado, lo que podríamos llamar un dedo invisible, ¡tac!, deja de funcionar la grabadora. O sea, no se ve nada que esté apretando el botón, pero se apagó la grabadora. Pero durante el tiempo que logró grabar, se grabaron unas voces metálicas con unas entonaciones de carácter desconocido, que no se lograba interpretar o entender de qué se trataba. Después, durante la transcripción de esa comunicación, aparentemente, Uri Geller se habría comunicado con la computadora de una nave extraterrestre que estaba interactuando con la Tierra de nombre Spectre. Eso es un detalle al margen, pero la cuestión es que cuando Uri Geller se despierta estaba completamente agotado y no recordaba nada de lo que le había pasado. Pero ambos médicos, ambos doctores, ambos científicos consideraron que la experiencia había sido un éxito, hasta cierto punto. Porque el doctor Bentov no quedó muy satisfecho, muy contento con lo que había pasado. Y en una entrevista que le hace el doctor Jacques Vallée, y que lo publica en una de sus Ciencias Prohibidas, le pregunta, ¿qué pasó, doctor? ¿Por qué abandona la investigación de los ovnis? Y él dice, y esto llama la atención, que el fenómeno ovni podía estar relacionado o asociado con entidades de bajo astral o entidades negativas. Dicen que probablemente Uri Geller haya sido objeto de esa manipulación o de ese juego de esas inteligencias más avanzadas. Y agrega un detalle que es interesante y que, en algunos de los protocolos que se discutían para algunas de las prácticas que se pensaban hacer durante, la fallida vigilia, decía que le pregunta a Jacques Vallée si había tenido alguna experiencia ovni, si se le habían acercado, si le había pasado algo al respecto. Y él menciona que sí, pero que había logrado ahuyentarlos a través de la meditación. Interesante detalle, ¿no? Esta experiencia motivó a ser convocado Uri Geller a el Instituto de Investigación de Stanford, que no voy a profundizar ahí en ese caso, pero sí se logra ver a Uri Geller haciendo los ejercicios, y ahí se ven un par de ejercicios de evidencia remota donde se muestran algunos resultados positivos, ¿no? Incluso, para aquel que tenga curiosidad, hay un video, creo que de media hora, en los archivos nacionales, que se pueden ver entero de toda la práctica, de todo el ejercicio, de toda la prueba que se le hicieron, donde los resultados por lo menos dieron cuenta de que evidentemente una persona con capacidad psíquica, sin dudas. Ahora sí. Después de las pruebas que le hicieron en Stanford, hubo otra gente que también quiso investigar porque se quedaron, con las ganas, porque evidentemente estaba quedando en evidencia que era una persona con un psiquismo avanzado, pero acá se decide hacer una convocatoria de una perspectiva diferente, ¿no? Porque había un cierto grado de preocupación. La convocatoria venía del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, y esto es importante porque este laboratorio es la entidad rectora en materia nuclear prácticamente en Estados Unidos, de reactores nucleares, sistema de propulsión nuclear y, por supuesto, armas de destrucción masiva. Entonces, el planteo que se hacían los científicos que trabajaban ahí era si existía la posibilidad de psíquicamente causar algún tipo de interferencia, provocar algún tipo de interferencia en equipos tan sensibles, y en algunos casos estamos hablando de armas peligrosas, ¿no? Y se hace un ejercicio en uno de estos laboratorios y se utilizan unos sensores infrarrojos para ver si se detectaba algún tipo de presencia, algún tipo de manifestación,
y cuando bueno, Geller estaba haciendo ese tipo de prácticas en sectores concentrados de la habitación donde él estaba, aparecían variaciones infrarrojas que daban cuenta como que algo había ahí presente acompañando. Bueno, también hubo registros muy llamativos, que acá también ya lo empezamos a relacionar con el efecto autoestopista. En más de una oportunidad, testigos vieron un pequeño ovni revoloteando en las inmediaciones del laboratorio. Eso les llamó mucho la atención. Después hubo un científico que realmente le pasó algo insólito y realmente, bueno, rarísimo. Dice que pájaros negros de grandes dimensiones lo sobrevolaban sobre el jardín donde él vivía. O sea, se lo llevó a la casa, efecto autoestopista puro y duro, ¿no? Y incluso le apareció hasta en su propia habitación sobre la cama, un pájaro negro grande. Bueno, una cosa muy rara. Y bueno, ahí al final también pasa algo que ya lo he mencionado anteriormente, y es que uno de los científicos, otro, recibe una llamada telefónica de estas voces metálicas, y una de estas voces metálicas de algún modo le sugiere que sería bueno que dejaran de hacer este tipo de estudios, de investigaciones, que lo dejaran tranquilo a Geller. Bueno, las pruebas se suspendieron y todos estos efectos empezaron sucesiva y paulatinamente a dejar de suceder. O sea, el efecto autoestopista cesó. Uno más. Bueno, y acá ya estamos finalizando. Esto del caso Ben, como les decía, se los traje más que nada para que tengan en cuenta que en los casos anteriores estamos hablando de personas con, evidentemente, unas capacidades especiales, si se quiere, en cuanto a su poder psíquico, ¿no? Pero a cualquiera le puede pasar. Y en este caso, el autor que recibe este testimonio es John Keel, que es el autor de Mothman Prophecies, las profecías del hombre polilla. Relata que esta persona, Ben, estaba conduciendo su vehículo en la noche y cuando se acerca a la zona donde hay un río, del otro lado había una planta química y pasa algo que seguramente muchos habrán visto o leído en alguna oportunidad dentro de la casuística ufológica. Ve un ovni flotando y hace algo que también es característico, ¿no? Hace juego de luces, cambia de luces, ¡pap!, tratando de llamarle la atención. Tenemos que entender que eso es un intento de hacer contacto, ¿no? Es, acá estoy, a ver si me estás mirando, ¿qué hacemos? Y la respuesta que recibió fue, le cortaron la luz al auto, el sistema eléctrico del auto murió, y a partir de ese momento, Ben y sobre todo su familia le empezó a pasar mal, porque bueno, empezaron a ocurrir muchos fenómenos, sobre todo de tipo paranormales en la casa. De vuelta aparecen estos llamados telefónicos de voces metálicas que lo invitaban a esta persona a asistir a reuniones que por suerte él no iba, pero eran de personas que ni sabía quién eran, y imagínense una voz metálica que te está llamando para ir a una reunión. No sé, no está tan bueno. Bueno, en cuanto a fenómenos de poltergeist, cajones que se abrían y se cerraban, muebles grandes, de un tamaño no solo grande, sino muy pesados. El mismo John Keel intentó, cuando fue a la casa de Ben para entrevistarlo, intentó moverlo y era imposible, era pesadísimo. Bueno, muebles que se desplazaban o alguien los desplazaba, bueno, solo. Y acá entra en juego también unos personajes que, bueno, yo creo que hace mucho que no se mencionan. Le pasó tanto a Ben y le pasó a la esposa, que muchas veces salían a dar un paseo por el vecindario y de pronto se cruzaban con unas personas con características muy especiales, muy singulares, vestidas de negro, de apariencia o de rasgos orientales, y que los describían como personas que tenían un andar como si fueran borrachos, como si tuvieran algún tipo de dificultad para el desplazamiento, y les llamaba la atención porque los miraban y les sonreían, pero una sonrisa no natural, ¿no? Bueno, eso duró un buen tiempo, e incluso los avistamientos de ovnis perduraron por parte de Ben. Esto, bueno, un poco para cerrar este concepto, la idea de que, lógicamente,
no solamente a personas que podríamos llamar especiales o dotadas pueden ocurrirle este tipo de efecto utopista, sino a cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, una más. Bueno, y un poco ya para ir cerrando, un poco compartir la reflexión de Dan Smith, que bueno, a mí me gusta, porque él no dice no intentemos probar, no intentemos investigar. Él usa una expresión, dice objetivos misteriosos, los ovnis, los extraterrestres, ciudades intraterrenas, todo lo que ustedes puedan catalogar o identificar como objetivos misteriosos entran dentro de esta categoría. Dice que bueno, que se los puede investigar, pero no a través de una forma activa, sino recomendando la modalidad pasiva que yo les mencioné recién, ¿no? Y tratando de, en la medida de lo posible, de que eso sea hecho con un equipo de respaldo que les brinde cierta garantía, porque no hay que olvidar algo, en realidad no sabemos qué hay del otro lado de esa comunicación. Tenemos expectativas, tenemos supuestos, deseos quizás, pero esto es un llamado abierto y del otro lado puede responder quizás alguien o algo no deseado. Así que es la advertencia que vale la pena tener en cuenta. Y bueno, una más y ya está, ¿no? Ah, bueno, listo, hasta ahí llegamos. Bueno, espero que les haya resultado de interés. Gracias. Buenísimo, un fuerte aplauso para Luis Zanino, que tuvo la tremenda responsabilidad de dar un cierre a lo que intentamos explicar. Hemos terminado esta 9ª edición de nuestro Congreso con una gran alegría. Haber pasado un momento superador al año pasado, y ya un poco el lema que va asomando es preparándonos para el contacto, sabiendo que el contacto tiene muchas connotaciones.